día miércoles, y estamos el miércoles 2 de noviembre, día que se recuerda a los difuntos. Dianita, listos ya. Así es, buenos días a nuestros amigos televidentes, gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa en este miércoles 2 de noviembre, como bien lo mencionaste, Robert, día en el que recordamos a quienes partieron, quienes se adelantaron. Se adelantaron nada más, todos vamos a la misma cita y todos vivimos lo que queremos en otras vidas, ya sabremos qué cuando nos toque. Así es, bueno, titulares, ¿cómo va ese titular? Día complejo este, los titulares tienen comercio, aquí lo tenemos en pantalla, póngalo por favor. El 14 de noviembre se acabará el suspenso por la lista de la TRI. El Día de los Difuntos, lo que hemos hablado, trae dolor, reflexión y esperanza a quienes lo recuerdan. Nuevo estado de excepción. Esto, los títulos más importantes, Diario El Comercio, circula en todo el país. Estoy declarando el estado de excepción. Arrancamos inmediato con las noticias. El gobierno declaró el estado de excepción para Guayas y Esmeraldas. Además, toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana en ambas provincias debido a los incidentes de violencia. La policía y las Fuerzas Armadas están autorizadas para hacer el uso legítimo de la fuerza. Que esta es una declaratoria de guerra abierta contra el gobierno y los ciudadanos, dijo el presidente Guillermo Lasso en cadena nacional, tras los violentos incidentes en Guayas y Esmeraldas. Por eso hizo dos anuncios. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las 9 de la noche. Ese estado de excepción tendrá una vigencia de 45 días. La libertad de tránsito se suspende. Buenos días con todos. Levantamos señal desde el Cantón Durán, provincia de Guayas. Esta es una de las ciudades donde también desde ayer en horas de la madrugada se han registrado varios atentados, especialmente dirigidos a la Policía Nacional. Estamos ubicados en la ciudadela Abel Gilbert, al pie del municipio de esta localidad, que también fue blanco de la delincuencia. Ayer, pasadas las 17 horas, delincuentes colocaron artefactos explosivos en las oficinas de EMAPAT, que es la empresa encargada del agua potable. Afortunadamente en ese momento no estaban presentes ni funcionarios públicos ni usuarios, debido a que la atención acá se da solo hasta las 15 horas por disposición del alcalde Dalton Narváez, por lo mismo, para precautelar la integridad de los trabajadores. Quienes habitan en este lugar, ayer, tras el estallido, se encontraban consternados debido a que la onda expansiva producto de la explosión fue bastante considerable, y podemos ver que pese a que han transcurrido ya varias horas, más de 12 horas, todavía se observan los vidrios de los ventanales destrozados. La fachada de aquella oficina en la planta baja también destruida, vemos el mismo hormigón como tal que ha caído, y una puerta enrollable totalmente destruida. Esto producto del estallido, del atentado dirigido al municipio de este cantón. 2 horas antes, aproximadamente a las 13 horas, asesinaron a 2 agentes de la Policía Nacional, esto en la cooperativa María Piedad, mientras los gendarmes circulaban en un patrullero. Otros 2 uniformados que estaban dentro del vehículo afortunadamente resultaron ilesos y fueron quienes avisaron de la situación, por lo que llegaron más uniformados y pudieron repeler este ataque y capturar al menos a 8 de los supuestos responsables de la muerte de estos 2 agentes de la Policía Nacional. Pero como si esto fuera poco, minutos después también reportaron 3 policías heridos en la tercera etapa de la Ciudadela El Recreo. Esto durante un ataque armado en una UPC. Repito, 3 gendarmes quedaron heridos y luego se dio a conocer que delincuentes también atacaron otro retén policial
cerca del Hospital Oramas González, acá en Durán. Y no contentos con esto, intentaron incendiar las instalaciones. Afortunadamente la policía también se hizo presente en el lugar y repelió este ataque, y se ha informado que existe también una persona detenida. En total, entre Guayaquil y Durán, solamente el día de ayer fueron asesinados 5 policías e igual número de ellos quedaron heridos. Es entonces el reporte. Importante también informar que es poca la presencia de militares y Policía Nacional en las calles. Incluso acá, en el municipio donde ocurrió el atentado, no hay ni policías ni militares. Y esto llama la atención y preocupa a los habitantes de acá de Durán, debido a la seguridad que ellos están solicitando para salir de sus casas a realizar sus actividades, que aunque las clases en los establecimientos educativos fiscales están suspendidas, hay mucha gente que tiene que ir a trabajar, porque las empresas privadas, pues no todas al menos, han paralizado sus actividades, y es lo que solicitan: resguardo, presencia de militares y de Policía Nacional. Es el reporte, queridos compañeros. Más adelante con más información. Buenos días. Razón no te falta, Jorge, y razón no le falta a la población allá en Durán. Solicitar militares, policía, presencia que les dé tranquilidad, por lo menos algo de tranquilidad. La madrugada de ese día miércoles en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Los Esteros, un individuo a bordo de una motocicleta dejó una fonda con explosivos en los exteriores de una unidad de policía comunitaria. Afortunadamente, pues ante los uniformados detectaron este nuevo ataque y realizaron una detonación controlada. Vamos con Adriana Peralta. Ella se encuentra en este lugar para ampliar la información que le estamos detallando. Adriana, buen día. Hola, ¿qué tal, compañeros y amigos televidentes? Desde la capital de los ecuatorianos, muy buenos días. Nosotros nos encontramos aquí en la unidad de vigilancia comunitaria de Los Esteros, esto es, al sur de Guayaquil, donde se conoció que se realizó una detonación controlada de 2 cargas explosivas que un sujeto aún desconocido dejó en una funda de basura en esta dependencia. Aquí están algunos de los materiales que utilizaron los elementos del Grupo de Intervención y Rescate que acudieron a ejecutar este procedimiento en este punto de Guayaquil. Tenemos información hasta el momento que sí fue una persona que se trasladaba a bordo de una motocicleta, que a eso de las 3 de la madrugada con 30 minutos dejó esta funda con las cargas explosivas cerca de un tacho de basura aquí a la entrada del VC. Luego, pues los elementos de la Policía Nacional que estaban trabajando en este sitio se percataron de la actitud inusual y que dejó esta funda. Llamaron de inmediato a los miembros del Grupo de Intervención y Rescate, que acudieron, y la detonación controlada se realizó aproximadamente a las 5 de la mañana. Esa fue la noticia que circuló desde tempranas horas, puesto que los moradores de este punto se encontraban asustados por el estruendo que escucharon, pero en todo caso, por fortuna, se actuó a tiempo. No existen ni víctimas mortales ni heridos. Todo se encuentra en estos momentos en normalidad. Incluso las labores que están realizando los elementos de la Policía Nacional que trabajan en esta unidad de vigilancia comunitaria de Los Esteros al sur de Guayaquil. Nos facilitaron también un video, como ustedes pueden observar en estos momentos, de lo que fue la detonación controlada de 2 cargas explosivas que serían dinamitas. En lo que ocurre a esta hora de la mañana, estaremos atentos al desarrollo de este y otros casos en medio de al menos 15 ataques de diferentes tipos, entre balaceras y detonaciones de artefactos explosivos, que se registraron el día de ayer martes, durante todo el día. Y bueno, hoy amanecimos con esta novedad también. Les estaremos informando oportunamente cualquier incidencia. Muy buenos días. Gracias a Adriana. Desde ese punto, sin duda, momentos complicados que se está viviendo por allá. Así es, seguimos nosotros revisando las noticias que han marcado esta jornada, lastimosamente, en varias provincias del país. Familiares de uno de los policías asesinados exigen justicia y garantías para que puedan ejercer su trabajo a cabalidad. El ministro del Interior y el comandante general afirmaron que ejecutarán acciones contundentes para dar con los autores y aplicarán mano dura en las zonas más conflictivas. Los mataron cuando estaban de guardia en el suburbio y en la morgue. La esposa del cabo segundo Félix Contreras Montoya
no salía del estupor. Que no tienen consideración estos delincuentes con las familias, con los hijos. No ve que hay una familia que los espera en la casa. Junto al policía Stalin Chunata Martínez prestaban servicio al distrito Portete. Según sus familiares, no tenía enemigos ni amenazas. No, él recién tenía un pase aquí en Guayaquil. Él estaba en Puerto Viejo, lo habían pasado, pero repidió el pase aquí por la familia. Mire, ellos no pueden hacer nada. Si ellos matan a alguien, los meten presos. A media mañana, ministro del Interior y comandante general, otra vez, para condenar los nuevos crímenes y advertir que no bajarán la cabeza. Víctimas colaterales también, todo está dentro de aquello, pero la inmensa mayoría de estos eventos están dándose por, obviamente, bandas que están vinculadas al crimen organizado. Los vamos a encontrar, los vamos a detener y vamos a ponerlos a órdenes de la justicia. Adicionalmente, tenemos algunas organizaciones criminales a las cuales vamos a seguir y vamos a levantar esas investigaciones. Mientras los tiros no daban tregua, decenas de policías volvían a la capilla ardiente del Comando Zonal a despedir a más compañeros. Se decretó el tercer estado de excepción en Guayas en lo que va del año. Esta noche volvió el toque de queda en Guayaquil. Con cámaras de Juan Bustamante y Efrén Flores, informó Jorge Escobar. Y entrado en el 11º mes del año en Ecuador, no son buenas noticias. Han asesinado a más de 60 policías en servicio activo, uniformados que fueron atacados mientras cumplían sus labores. A decir de expertos, una de las estrategias para contrarrestar la violencia criminal que se vive en el Ecuador sería reestructurar la fuerza pública. Escuchemos. Al policía Carlos Alberto Cortés le dispararon. Es uno de los reportes que no solo causó conmoción, sino una especie de escalofríos e intranquilidad. Delincuentes que asesinaron a un policía mientras conducía su vehículo en Guayaquil. El man venía bajando y ahí fue que lo detonaron, ya la venían siguiendo. Tiempo después, y agentes que solo cumplían con su trabajo y acudieron a un llamado en Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, también fueron asesinados. De inmediato un policía recibe un tiro en la cabeza y se desploma, mientras otro gendarme resultó herido. Y no solamente son hombres uniformados, sino que también mujeres en lo que va del año perdieron la vida. La Policía Nacional confirmó el lamentable deceso de la teniente Verónica Songor. Policías que solamente cumplían con su juramento, servir a su patria. Y sí, según expertos, capaz es el peor año para la institución, pues suman más de 60 uniformados fallecidos, lo que evidenciaría, dicen, una violencia que antes no se observaba en el país. Eso quiere decir que hay un incremento. ¿Y cómo fallecen estos policías? Pues fallecen directamente por acciones del crimen organizado. Eso quiere decir que hay un precio sobre la cabeza de los distinguidos miembros de la fuerza policial. Esto ya estamos hablando de un nivel distinto, ¿no? Donde hay gente que se cree que ya en este país ya la única autoridad y el único poder que existe son ellos. A decir de los expertos, mientras el gobierno no defina una estrategia clara y una visión de mediano y largo plazo, será complicado cambiar esta realidad. Por eso, desde su perspectiva, proponen esto. Presencia disuasiva permanente, reestructuración de toda la fuerza pública, y en eso quiere decir Fuerza Terrestre, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Policía Nacional, Fiscalía General del Estado, tiene que estar allá la Policía Metropolitana. Pero a esto se suman otros factores, según los expertos. La economía. La provincia de Esmeraldas, la ciudad de Esmeraldas, la ciudad de Guayaquil están catalogadas como de las ciudades más violentas en América Latina. Y dentro de ellas, Esmeraldas ocupa la primera posición. Entonces, con esa visión, ¿cómo podemos nosotros atraer turismo? ¿Cómo podemos nosotros atraer inversión extranjera hacia nuestro país? Imposible. Que la problemática cada vez se acrecienta en Ecuador es un hecho. Han fallecido más de 60 uniformados en lo que va del año. Los mataron cuando solo hacían su trabajo. Por represalias. Cada vida ha tenido precio y mientras afuera se toman decisiones, adentro rápidamente se disputan a fuego el poder de las cárceles. Informó Ismenia Solórzano.
debido al estado de excepción y toque de queda dispuesto por el jefe de Estado, el Ministerio de Educación informó que el miércoles 2 de noviembre están suspendidas las clases presenciales en todos los planteles del Cantón Esmeraldas, mientras que en la provincia del Guayas se suspendieron las clases en Guayaquil, Durán y San Borondón. En el resto de cantones de las dos provincias se mantendrá la jornada presencial a excepción del horario vespertino que debe dictar clases a distancia. La Cámara de Distribuidores de Combustible solicita la militarización de las estaciones de servicio por los ataques con explosivos registrados que ponen en riesgo a la ciudadanía. Asimismo, analizan un cambio en el horario de funcionamiento que solo sea hasta las 10 de la noche. Hay estaciones de servicio que tienen capacidad de almacenamiento para aproximadamente 30.000 galones de combustible, que si llegasen a contaminarse por la detonación de un artefacto explosivo como lo que ocurrió la madrugada de este martes en Guayaquil, se podría destruir una manzana. Es el cálculo que hace el vicepresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Combustible, preocupado por los últimos hechos. Y es que en un caso lanzaron un explosivo en una estación de la vía perimetral y en otro caso explotó un coche bomba. El tratar de dar el temor porque las consecuencias son impredecibles en una estación de servicio. Entonces hacen solicitudes. La primera es militarizar las gasolineras. Además, ya estamos analizando la posibilidad con las autoridades para solamente trabajar hasta ciertas horas de la noche. Máximo podría ser hasta las 10 de la noche. En ninguno de los casos hubo víctimas mortales, pero aquí en la estación de Pascuales, donde detonó el coche bomba, está una UPC y habían despachadores cerca. Pero más se fue gritando, una bomba y se lo soplaba, hermano. Ajá, una bomba, hermano, y se lo soplaba. Ellos estaban trabajando en las diferentes islas aquí abajo. El único afectado fue el UPC, pero nada más. Ya no tenemos seguridad, o sea, no podemos, salimos de casa, pero no sabemos si vamos a regresar. La Fiscalía señaló que se investigan estas explosiones. No tenemos seguridad, justamente porque nuestros recursos económicos no nos lo permiten. Los funcionarios de turno tienen conocimiento de esto. La historia registra que en el año 1997 hubo un dantesco incendio en una gasolinera ubicada en Urdesa, al norte de Guayaquil. Comenzó a las 5:30 de la mañana y pudieron apagar las llamas en su totalidad a las 16 horas. Informó Adriana Peralta. Es momento de una pausa, amigos. Gracias por acompañarnos en esta jornada informativa, amigos televidentes. Varios exfuncionarios detenidos es el resultado de allanamientos a nivel nacional como parte de una investigación por supuestos actos de soborno en la estatal Petroecuador que se habrían dado en el correísmo. Varias información llegó desde los Estados Unidos. Las instalaciones de Petroecuador iniciaron noviembre con la visita de miembros de élite de la Policía Nacional, como parte de allanamientos simultáneos en varias ciudades del país. Así daba cuenta la Fiscalía General del Estado en su cuenta de Twitter. Esto responde a una investigación por presuntos actos de corrupción en la estatal petrolera, relacionados a un entramado de sobornos en el que estaría implicado Nilsen Arias, exgerente de comercialización en el correísmo, que por ese concepto habría recibido $18 millones a cambio de la adjudicación de contratos. Arias actualmente es investigado en los Estados Unidos por lavado de activos y fue la información que ahí proporcionó para que la Fiscalía General del Estado tenga mayores elementos. Fernando Santos Albite, a pocos minutos de su posesión como nuevo ministro de Energía y Minas, como que adelantaba lo que se venía. Se ha entregado a la justicia americana el señor Nilsen Arias, que era el jefe de comercio exterior, y realmente va a hacer revelaciones terribles, pero necesarias para que el país conozca la verdad. Con fines investigativos, 7 personas fueron detenidas. De ese número, 5 exfuncionarios públicos. Lamentablemente, no hay que ocultar los problemas que ha traído la industria petrolera. Que este torrente petrolero ha traído el flagelo, el cáncer de la corrupción al país, lamentablemente. En las instalaciones de Petroecuador en Quito, uniformados, en patrulleros se llevaron cajas con documentos. Informó Héctor Romero.
Vamos a contarles ahora que definitivamente la Conferencia Episcopal Ecuatoriana no continuará como garante en los diálogos que mantiene el Gobierno Nacional y la CONAIE. Pese a esto, este martes se intentó retomar las negociaciones elaborando el plan de ejecución. Veamos. La ausencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como garante no impidió que la Comisión de Seguimiento y Vigilancia de los acuerdos alcanzados entre el régimen y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, el pasado 14 de octubre, por fin, al tercer intento logre instalarse. Bueno, es preocupante que hayamos alargado, que esto siga avanzando semana tras semana. Sin embargo, el día de hoy agradecemos la presencia de los facilitadores de parte de la Universidad Católica, y ya con la facilitación de ellos hemos instalado esta mesa de seguimiento. Así se arrancó con la elaboración del plan de ejecución que, entre otras cosas, contempla el tiempo para el cumplimiento de los ofrecimientos, que estará marcado por corto plazo 15 días, mediano 6 meses y largo plazo 1 año o más. Y hay otros que van a ser permanentes, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que, por ejemplo, en el tema de la implementación de los derechos colectivos, ese es un tema permanente, el tema de la seguridad, igual, el tema de la justicia, igual, son temas que van a manejarse y que debe ser una política pública. Este martes efectuaron un diagnóstico que les permitirá tener más clara la película. El día martes vamos a trabajar respecto a la mesa de focalización, fomento productivo, banca pública, y el día miércoles continuaremos trabajando el resto de las mesas. ¿Ya será entonces un trabajo seguido? Sí, será un trabajo seguido porque a nosotros nos preocupa y nos interesa que ya conozcan nuestras organizaciones y que también ya se sepa, ¿no es cierto?, si es que ya el Gobierno Nacional está cumpliendo o no. Queriendo profundizar en el tema de la seguridad. La delincuencia está llegando a territorios, es decir, a las comunidades, en donde vemos personas totalmente desconocidas, y que eso ya llega a que ya pasado mañana ya falta por ahí un ganado, robaron de alguna casa en el campo, en la población rural. Iglesia Católica que al parecer prefiere ver los toros de lejos, pero sí prestará sus instalaciones, informó Héctor Romero. Y como una carrera contrarreloj, es calificado por especialistas la designación del vocal por parte de los afiliados para integrar el Consejo Directivo del IES. Existen 3 candidatos que esperan ocupar ese puesto. Para los expertos, la alternativa está en que el vocal por parte de los afiliados sea elegido de forma pronta, antes de que entren en vigencia las reformas a la Ley de Seguridad Social. El presidente Lasso, antes que haya sucedido este tema de las reformas, presentó un decreto ejecutivo, el 571. Y este decreto ejecutivo ya presentó un reglamento para poder designar, pero sobre la base de lo que la Ley de Seguridad Social anterior establecía. Son 3 las personas que se encuentran en disputa para integrar la vocalía restante. Una vez las reformas de la Ley de Seguridad Social sean calificadas en el registro oficial, las reglas cambiarían, echando abajo el reglamento del decreto ejecutivo 571. Entonces, el verdadero problema está ahorita en la parte del sector de los afiliados, porque en la parte del sector de los empresarios, como se mandó una persona para la terna, ya fue designada. Y con ella ya no hay más que hacer, ella ya se encuentra designada. Ramiro García, Richard Gómez y Carlos Sánchez son entre quienes se debe elegir al representante de los afiliados. Básicamente esto es una carrera contra el tiempo, entre la designación propia sobre la base del decreto ejecutivo 571, en donde ya se estableció y fijó y todo este procedimiento. En contra se encuentra las nuevas reformas legales que aplicó la Asamblea Nacional, en la que se establece una nueva forma de hacer esta representación. De la manera en que se encuentra planteada las reformas a la Ley de Seguridad Social, existe una nueva forma de designación que incluye la votación por parte de las organizaciones. Esto a través de colegios electorales. Informó Javier Rosero. Este día martes se llevó adelante una capacitación sobre el régimen de regulación de activos en el exterior. El mismo es el único temporal y voluntario. Lo que se busca es que la mayor cantidad de contribuyentes naturales o jurídicos transparenten su situación ante el SRI pagando el impuesto del 5.5%.
hasta el día de hoy se han presentado o se han declarado más de 700 millones de activos que los ecuatorianos tienen en el extranjero, lo cual nos ha producido o rendido una recaudación de aproximadamente unos 30 millones de dólares. Esperamos hasta finales de año duplicar esta recaudación y también seguir promoviendo que los ecuatorianos se decidan a regularizar sus activos en el extranjero. El régimen es voluntario, es abierto y es para cualquier cantidad de activos, sin importar cuál sea. El objetivo es transparentarlos ante el SRI. Y finalizó el censo en línea y según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2.3 millones de personas participaron del proceso. Mientras tanto, el censo presencial arrancará el 7 de noviembre. 18.000 censistas recorrerán todo el territorio nacional. A las 12 de la noche del pasado lunes 31 de octubre finalizó el censo en línea con una cifra muy significativa para ser la primera vez que el país realiza este proceso usando una herramienta tecnológica. Más de 2.3 millones de personas optaron por el censo en línea. Napo, Carchi y Manabí son las provincias en donde al poder ponderar por el número de habitantes han sido las que más personas se han censado. Un proceso que además permitió poner a prueba con éxito los sistemas de protección de datos proporcionados por la ciudadanía. Así lo aseguró el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Roberto Castillo. Nos permitió primero detectar y luego bloquear más de 2 millones de accesos anómalos y con ello garantizar la integridad de la información. En este marco informó que sin contratiempos el censo presencial arrancará el 7 de noviembre hasta el 18 de diciembre del presente año. 18.000 censistas recorrerán todo el territorio nacional. Recomiendan que de llegar a su domicilio solicite la identificación. Ustedes van a poder identificar a los censistas porque van a estar debidamente uniformados, número uno, y además de eso van a aportar una credencial. En la credencial está la fotografía del censista, su número de cédula y atrás de la credencial un código QR. Usted, ciudadano, está en la obligación y en su derecho de verificar la identidad de nuestro censista. Castillo además indicó que en la página web del INEC se ha habilitado una plataforma que permitirá conocer cuándo el censista llegará a su vivienda. En las cuales ustedes podrán seleccionar el territorio o podrán seleccionar la vivienda en la cual residen. Al hacer eso se les va a habilitar el número al cual ustedes podrían llamar, que es la sede operativa que está en el territorio. Y con ello un personal del INEC les podrá diligenciar para guiarles de mejor manera cuando el censista llegará a su vivienda. De no encontrarse en su domicilio cuando el censista lo visite, le dejará una notificación con los canales de contacto para agendar una nueva cita. Esta puede ser en horarios de 7 de la mañana a 7 de la noche. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a Señores, aquí al frente de la Inmaculada son dos, uno está más arriba, Y es que, amigos, los últimos eventos registrados en Esmeraldas, al parecer, sería una muestra de la fortaleza de la delincuencia organizada. En esta segunda entrega periodística les vamos a contar que en la provincia han sido desarticuladas 42 bandas delictivas, 6 toneladas de droga decomisadas y más de 600 armas de fuego retiradas. Señores, son dos, uno está más arriba, Los cuerpos colgados y degollados, así como las detonaciones registradas en Esmeraldas, responderían a un mensaje de los grupos delictivos organizados para la policía y el gobierno, del poder que ostentan y que han perdido el miedo al Estado y su fuerza pública. Para generar miedo en la comunidad, miedo en las fuerzas del orden, miedo en las autoridades. Según el general de la Policía en Servicio Pasivo, Pablo Rodríguez, buscan enviar mensajes de terror y someter a la población civil, que los métodos utilizados son actos terroristas que demuestran la preparación de los integrantes de los GDO, muchos capacitados por fuerzas irregulares de Colombia. Utilizan técnicas terroristas, es decir, explotar bombas,
es decir, ir a una UPC y disparar a mansalva al policía que se encuentra en ese lugar. El hecho se dio a pocos días de la salida del comandante de la subzona Esmeraldas, coronel William Calle, quien fue removido de su cargo tras pedir la ayuda del Estado para combatir a los grupos delictivos organizados. Aquí estamos fallando mucho en el tema de inteligencia, pero una inteligencia antidelincuencial bien orientada. El problema de la violencia en ciertos barrios del Cantón Esmeraldas responden al abandono, marginalidad y pobreza. El 25.3% de la población vive en la pobreza extrema. Los niños son reclutados por los grupos delincuenciales a cambio de comida y protección de sus familias. Es necesario hacer un trabajo integral porque si nosotros tenemos ubicada una familia que están haciendo este tipo de actividades, entonces es necesario el abordaje para brindarles un espacio a más de seguro, fuera de violencia, que le preste la oportunidad de producir económicamente una rentabilidad para sostener su familia. En el campo operativo, la policía de enero a la fecha ha desarticulado 42 bandas delictivas, 629 armas de fuego, entre ellas fusiles, y 10.739 municiones han sido decomisados. Los operativos también han dejado la incautación de 6 toneladas de droga y el decomiso de 109 explosivos. Tenemos desde pistolas, revólver, armas industriales y lo que son fusiles, armas largas. Los operativos son a diario y planificados de acuerdo a la georreferenciación del delito. En los denominados controles CAMEX han decomisado armas, droga y personas requeridas por la justicia. Y minimizar el índice delictivo aquí en la ciudad de Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas encabeza la lista con la tasa de homicidios más alta por cada 100.000 habitantes. En el 2021 hubo 104 muertes violentas. En este 2022 se incrementó a 420 asesinatos relacionados con el crimen organizado. Con imágenes de Omar Flores y Andrés Castillo, informó Iván Casamen. Y en nuestra última entrega les contaremos cómo a través del deporte buscan evitar que los jóvenes caigan en las garras de estas organizaciones delictivas y el grupo desesperado del sector comercial para reactivar la actividad económica. Y un sujeto disparó contra la UPC en Villa Bonita, al noroeste de Guayaquil, y luego fue abatido por uniformados que se defendieron en una balacera que se registró en el exterior de la unidad policial. Un gendarme resultó herido. Avancen las unidades que nos avaliaron en el UPC de Villa Bonita, avancen las unidades 1227. Aquí en Villa Bonita, acaban de asignar un delincuente en defensa propia. El cuerpo quedó tirado a pocos metros de la unidad policial comunitaria, en Villa Bonita, dentro de Milote, en el noroeste de Guayaquil. En la escena había una pistola y 44 casquillos, y la UPC baleada con su puerta destrozada por los disparos. Fueron segundos de alto riesgo. Llegaron los manes, en el carro se estacionó y se bajaron los dos tipos, ¿no? Se acercaron al frente del UPC, ahí es que disparan. Pero no se dan cuenta que un policía estaba en la parte de acá. Entonces el policía ahí es que reacciona y los abate a uno. A ver, entonces el policía estaba atrás del patrullero. Exactamente. Se trataba de un nuevo atentado contra la Policía Nacional, en la que los gendarmes hicieron uso progresivo de la fuerza. Se defendieron en medio de una balacera y este sujeto fue abatido. No alcanzó a subirse al carro en el que llegó con otras personas peligrosas. En esta esquina cayó y murió al instante. El carro dicen que regresa y el carro normalmente se mete ahí por el... Y ahí el carro ya se va largo, ya, y ahí coge largo por arriba. Elementos de criminalística levantaron de ese lugar cerca de 40 indicios son balísticos. Un uniformado de la institución del orden que estaba dentro de la UPC resultó herido de varios disparos. El gendarme fue hospitalizado y la unidad de criminalística revisó cada detalle de la UPC, en la que intentaron quitarle la vida a los uniformados, quienes respondieron oportunamente. En el informe policial se mencionaba de chalecos perforados. Del carro se bajó otro tipo y él con BBD y pantaloneta, pero el man lo vimos ahí como estábamos pendientes de otra cosa, ya no lo perdimos de vista. La seguridad fue redoblada en ese lugar, donde fue levantado el cuerpo de esa persona, en un sector de la urbe porteña donde muchos escucharon desde sus casas los disparos y vieron desde sus ventanas cómo escaparon los otros sujetos en un automóvil blanco, informó Charlie Pisa.